Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo 5, compuesto por Luis Barrutia, Guido Giovanna, Diego Quispe y Rubén Riveros, quien les habla. El proyecto que hicimos es un amplificador clase D. Un amplificador clase D es un dispositivo que, a diferencia de los amplificadores clase A o clase AB, trabaja en los estados de corte y saturación para regular la potencia entregada a la carga. Gracias a esto, el consumo de potencia es mucho menor, ya que los transistores se encuentran la mayor parte del tiempo conmutando. En estos amplificadores, el rendimiento máximo teórico es del 100%, lo que se traduce en un menor consumo de energía para una determinada potencia de salida y también menos potencia disipada por el dispositivo en cuestión. En nuestro proyecto se optó por desarrollar un amplificador clase E con topología de medio puente, con el objetivo de comprobar el rendimiento que se puede obtener y experimentar con los problemas que surgen al llevarlo a la práctica. Como objetivo del trabajo se propuso lograr un dispositivo funcional a una frecuencia de muestreo de más o menos 10 veces mayor a la máxima frecuencia audible, es decir, alrededor de 200 kHz, y que a su vez presente una potencia de salida de 20 watts. A continuación, Guido, ¿puedes pasar? Gracias. A continuación tenemos el diagrama en bloques de nuestro proyecto. Para empezar, el audio amplificar ingresa a un comparador acompañado por una señal de referencia de alta frecuencia. El resultado de la modulación después pasa a una etapa de conmutación y finalmente por un filtro pasabajos hasta llegar a la salida, que vendría a ser el parlante. A continuación, Guido va a explicar con más énfasis cada una de las etapas que nombré. Bueno, buenas noches, gracias Rubén. Antes de pasar a la primera etapa, que es la del modulador, es necesario hacer un acondicionamiento de audio. El objetivo de esta etapa es tomar la señal de audio de entrada, amplificarla y agregarle un nivel de continua. La idea del nivel de continua es que la señal quede contenida en amplitud, en la misma amplitud que se va a usar en la señal triangular en el comparador a la hora de la etapa de modulación, ¿no? Como vamos a trabajar con una fuente simple, esta triangular solo va a tomar valores positivos, va a ir de 0 a un valor pico positivo. Entonces es necesario que nuestra señal de audio también esté en ese rango de tensiones. Para poder lograr eso, usamos un amplificador inversor formado por el integrado LM358 y resistencias R9 y R10. La idea de que la resistencia R10 sea variable es poder ajustar la ganancia del amplificador, viendo que, bueno, acá está la fórmula, donde justamente esta ganancia depende de esas dos resistores, ¿no? Al ser inversor, este amplificador va a agregar una fase de 180 grados en la señal de audio, pero no influye ni en la calidad de sonido, por lo que no es algo que tuvimos que tener en cuenta en el desarrollo del proyecto. La necesidad de agregar un R11 en este amplificador es para justamente agregar el valor de continua que necesitamos, y la idea de que sea variable es justamente poder ajustar dicho valor. Por otro lado, también tenemos que generar la señal triangular que va a ir al dicho modulador, ¿no? La idea de esta señal es que tiene que tener una frecuencia mucho mayor que la señal de audio. El audio, o mejor dicho, la frecuencia máxima que podemos escuchar son 20 kHz, así que propusimos como objetivo una señal de 200 kHz. En este caso, para poder generar esta señal triangular, usamos un XR 2206, que es un generador de señales, donde la misma hoja de datos te da varios circuitos para generar distintos tipos de señales. Puede generar cuadrada, triangular, por demás, ¿no? La frecuencia de esta señal triangular se va a manejar con el capacitor C1 y los resistores R6 y R5, donde justamente la idea de que R5 sea variable es poder ajustar esa frecuencia según se necesite. Con el ajuste que le pusimos R5 y los valores que tomamos en R6 y C1, conseguimos alrededor de una frecuencia de 300 kHz, que es 15 veces por encima de la frecuencia máxima de audio que podemos escuchar, por lo que ahí estamos joya con la frecuencia que genera la triangular. Después tenemos este circuito en la pata 3 del integrado, que también es provisto por la hoja de datos, que sirve justamente para poder manejar la amplitud de esta señal triangular. Justamente la idea de que R2 sea variable es poder jugar con la amplitud según se necesite. Respecto a los resistores R7 y R8, son resistencias de ajustes que tiene que ver con justamente realizar un ajuste sobre la señal que se genera para que sea lo más parecida a la triangular ideal, es decir, que los picos sean bien marcados y no tener una curva suave en los cambios de linealidad, ¿no? Cuando empieza a decrecer esta señal triangular y después, bueno, cuando empieza a repetirse el periodo, cuando vuelve a crecer. Acá tenemos
una captura que sacamos del osciloscopio con la triangular medida, donde vemos que bueno, la forma es bastante cercana a una señal triangular ideal, y la frecuencia que conseguimos es justamente, como decía anteriormente, alrededor de los 300 kHz que habíamos propuesto. En este caso, tenemos un tono de prueba que simula nuestra señal de entrada y la señal triangular también medidas. Acá podemos ver que la señal triangular contiene a toda la señal de audio, o sea que la señal quedó bien contenida dentro de la triangular que se va a pasar la etapa de comparación, por lo que, bueno, claramente acá vemos que el ajuste de ganancia y el de nivel de continua en la señal de entrada fue el adecuado, ¿no? Bien, ahora sí, tenemos la señal de audio y tenemos la triangular generada, así que podemos pasar a la etapa de modulación, que es la primera etapa del amplificador. La idea de esta etapa de modulación es justamente hacer una modulación PWM sobre la señal de entrada. Por eso es que la señal triangular tiene que tener una frecuencia mucho mayor. Para hacer esto usamos, bueno, K319, que es un comparador, y tuvimos en cuenta que tiene una salida de Open Collector, por lo que hubo que agregar esta resistencia R12, que es una resistencia pull-up. Como esa resistencia también tiene que ver con la velocidad de flancos, de la subida de los flancos, perdón, cuanto más grande esa resistencia, más tiempo de subida va a tener y por lo tanto peor va a ser nuestra señal cuadrada, ¿no? Entonces lo que hicimos para calcularla fue tomar la alimentación y usar el valor de corriente máximo de salida del comparador. Y así más o menos llegamos a ese valor de resistencia. Respecto a la señal cuadrada de salida, es una señal periódica con un duty variable donde va a valer un valor positivo de tensión si la señal de audio es mayor que la señal triangular y va a valer 0 si estamos justamente en el caso inverso, ¿no? Donde la señal de audio valga menos que la señal triangular. Bien, acá tenemos una simulación de la señal de entrada y la señal modulada. Lo que podemos ver es que cuando la señal está en sus valores máximos, o sus valores más altos, mejor dicho, el duty de la señal cuadrada es bastante grande, mientras que cuando está en sus valores mínimos la senoidal, el duty es bastante pequeño, que es justamente el comportamiento esperado de esta etapa de modulación. Esta simulación la hicimos a 30 kHz para que se pueda apreciar bien el gráfico de la señal modulada. También en el informe tenemos otras simulaciones a 100 Hz y a los valores que más nos interesan, porque 30 kHz ya está por fuera del espectro audible de audio. Por eso, pero simplemente está acá porque es fácil de ver lo que está pasando en la etapa de modulación. Bien, y ya concluyendo con lo que tiene que ver con la modulación, acá tenemos una captura, una foto del osciloscopio, donde medimos la señal de entrada y la señal modulada, y vemos que es bastante coincidente con lo que veíamos en la simulación, es decir, que el comportamiento que estamos teniendo en el circuito es el que estábamos esperando. Así que bueno, todo lo que tiene que ver con estas tres etapas, la de acondicionamiento de señal, generación de triangular y justamente la comparación, estaban dando como lo esperamos y por lo tanto pasamos a la siguiente etapa de la que va a hablar Luis. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar de la siguiente etapa después de la modulación, que, bueno, como varios grupos ya han expresado, es necesario la implementación de un generador de tiempos muertos. Nosotros lo hicimos mediante una red RC y con la entrada, esto lo que produce es una señal, una copia de la señal PWM pero retardada, y mediante álgebra de Boole lo que podemos hacer, como usando el circuito que figura ahí, es obtener las señales que deseamos. En nuestro caso, como más adelante voy a decir, usamos un medio puente complementario. El PMOS, cuando tenemos un 1, el PMOS está en corte y el NMOS conduce, y cuando tenemos un 0, el PMOS conduce y el NMOS corta, o sea, al revés. La idea de todo esto, que la idea es básicamente que nos conduzcan los dos a la vez y no se produzca un corto en la fuente, ¿no? Eso es como lo principal. La desventaja que trae aparejado esto es que nos distorsiona la señal, porque vamos en un momento, en cierto tiempo, en cierto cachito del periodo, vamos a tener los dos transitores apagados. Eso va a terminar distorsionando la señal final, ¿no?
Bueno, nosotros en cuanto a lo que es la implementación y para simular, o sea, implementamos el mismo circuito anterior, solo que en vez de usar una NOR, aprovechamos y haciendo álgebra de digitales 1, usamos unas NAND y unas AND. Para las NAND lo que hicimos fue usar un 40-106 y para las AND creo que era un 40-81 si no me equivoco, que la idea es que ambas tienen tiempos de rise y de fall alrededor de los nanosegundos. Entonces para esta aplicación venían perfecto. Como podemos ver ahí en las imágenes, la idea es tener esas pequeñas franjas de tiempo entre que un transistor eh, conduce, o sea, el de abajo, la señal de onda verde sería el PMOS y la señal de arriba, la Q, que es un poco más roja, naranja, sería el NMOS. Entonces la idea sería primero activar, ponerle un 1 al PMOS para que corte y cuando tenemos asegurado que este ya está cortado, pasar y poner a conducir el NMOS y bueno, viceversa, ¿no? Seguido, por favor. Bueno, nada, en esta es una señal cuadrada de la simulación, pero en la siguiente diapositiva vamos a poder ver que nos da, justamente no se ve muy bien, pero bueno, se ve que la señal verde es la del PMOS, que está levemente, que sube un tiempito levemente antes, perdón, que el del NMOS. Sigamos, Guido. Acá lo que podemos ver son las mediciones que tomamos. A la izquierda podemos ver las dos señales simultáneamente. Ahí tenemos como una pequeña, se ve, había como un jitter, que bueno, que era que cuando estábamos tomando estas mediciones teníamos mucho ruido en lo que era la placa, entonces se veía como esa vibración, pero en las dos imágenes de la derecha, ajustando lo que es el trigger del osciloscopio, pudimos obtener la captura y ver que el circuito en realidad sí se estaba comportando como nosotros queríamos, que haya un dead time tanto en el flanco de subida como en el flanco de bajada. Seguí, por favor. Bueno, en lo que respecta a la etapa de salida, nosotros habíamos arrancado también con la idea de usar un IR2110 y dos transistores NMOS para el medio puente, pero bueno, tuvimos muchas dificultades como para hacerlo andar. Entonces elegimos empezar ir a lo básico y usar como drivers una configuración totem pole y un par complementario para el medio puente. La ventaja de esto, de usar un par complementario, es que la polarización es mucho más simple que lo que es el NMOS. Pero bueno, trae aparejado el problema de que el MOSFET tipo P es mucho más costoso que el tipo N y que la resistencia de S es mucho mayor. No me acuerdo, como 4 o 5 veces mayor que la del tipo N. Los diodos y las resistencias que están en los gates de los MOSFET son usados para mejorar lo que son las conmutaciones. La idea es que el capacitor que se encuentran los capacitores que se encuentran en el gate de los MOSFET tengan una vía para cargarse y descargarse lo más rápidamente posible y que esto haga que las transiciones sean mucho más rápidas. Después del medio puente lo que tenemos, bueno, en este circuito nosotros al igual que en otros grupos tuvimos dificultad para lo que es armar el inductor, entonces usamos dos inductores de 100 microhenry, que fue lo que conseguimos, para obtener un inductor de 50, que era aproximadamente lo que habíamos calculado. Y usando dos capacitores también en paralelo, conseguimos la capacidad que necesitábamos para el filtro LC. La idea del filtro LC es que deje pasar solo las frecuencias bajas de toda la conmutación. Entonces con eso reconstruimos la señal de audio al principio, pero amplificada por la etapa de salida. Bueno, acá podemos ver en esta simulación, lo que tenemos es la señal de abajo, es la conmutación, el punto medio del medio puente, y la parte de arriba es luego del filtro de salida,
cómo se reconstruye la senoidal, que se puede ver un pequeño ripple ahí, porque obviamente la señal no es perfecta, ¿no? Luego no se termina de atenuar todo, no tenemos un filtro Big Brook totalmente perfecto, entonces algo de componentes armónicos nos van a pasar. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a las mediciones, lo que tenemos es lo mismo que el anterior, solo que capturado directamente del osciloscopio. Podemos ver que en la parte de izquierda, el punto medio del puente, tenemos picos muy altos en las conmutaciones y o sea, también se puede ver un pequeño, como que tarda en establecerse perfectamente la señal luego del tiempo de subida. Y a la derecha, bueno, podemos ver también la señal senoidal reconstruida, pero se ve como un sombreado alrededor de la misma, que esto es debido a lo que mencionamos antes, ¿no? Al ruido que pasa en lo que es el filtro. Pasamos al siguiente, que lo va a dar ahora mi compañero, si no me equivoco. Sí. En cuanto a las consideraciones que tuvimos para realizar el diseño del PCB, digamos, quisimos hacerlo lo más simple posible, de manera tal que podamos llevarlo a cabo, porque no teníamos todas las herramientas necesarias para llevarlo a cabo por la situación que todos conocemos. Entonces elegimos todos componentes Through-Hole, y además, como ya comentó Luis anteriormente, en algunos casos porque no se conseguían los valores necesarios para el circuito de capacitores y bobinas, se usaron elementos en paralelo. Y como consideración también se tomó usar un ancho de pista de 1 milímetro y de 1,25 en la tapa de salida, porque manejan corrientes de 1 ampere, no corrientes muy altas los transistores, de manera tal que pueda llevarse a cabo un planchado con plancha común, digamos, porque de vuelta no teníamos todas las herramientas necesarias como para trabajar. Si querés pasar para el modelo 3D, que es lo mismo, es el diseño de la placa, y bueno, las siguientes son las consideraciones que acabo de mencionar. Ahora Luis va a hablar de la placa física, digamos. Sí, en cuanto a lo que fue la placa física, no tuvimos mayor problema. Lo que sí, como se dice, luego de mostrarle a los ayudantes, pues, hicimos un par de mejoras que no habíamos considerado en un principio, que fue ponerle muchos capacitores de desacople y también dividir lo que es la alimentación tanto digital como la de potencia. Eso al principio no lo hicimos y se escuchaba, cuando reproducíamos música se escuchaba bastante ruidoso. Y a ver, se pone play a ver si se escucha. Bueno, no sé si pudieron apreciar, pero bueno, no se escucha realmente bien. Y nos recomendaron ponerle lo que dijimos antes, ponerle capacitores de desacople, tanto en la tapa de salida como a cada uno de los integrados en la parte digital. Y también dividir lo que son las masas y las alimentaciones. Bueno, acá tenemos exactamente eso, que bueno, fue una de las fotos que sacamos empezando a hacer pruebas. Y bueno, después de poner agregando capacitores, obtuvimos un resultado totalmente distinto, que bueno, lo pueden ver a continuación. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz,
quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Bueno, ahora va a seguir mi compañero con lo que son las conclusiones y las distintas mejoras también que se proponen. Y bueno, apenas estaba muteado de de otro lado. Para las conclusiones, sí, primero que tanto los resultados experimentales, analíticos y de la simulación fueron muy similares. O sea, los componentes que seleccionamos fueron bastante buenos, los valores dieron bastante en el clavo, por los que quedamos bastante satisfechos con el circuito. Y yendo a casos más puntuales como el rendimiento, obtuvimos un rendimiento aproximadamente del 75%, una potencia salía aproximadamente de 18 watts. El capacitor de acople, que como comentó antes Luis, nos mejoró el tema del reducir los ripples a salida, cuando nos sacó ese pequeño ruidito a la salida del audio. Y respecto a otras mejoras que podríamos implementar sería la integral, la de poner drivers integrados a la salida, lo cual no pudimos, como también explicaron, porque tuvimos algunos problemas. Y nada, eso mejoraría el tema de la conmutación y nos podría tener un mejor rendimiento aún de lo que tendríamos con este circuito. Y bueno, unas referencias que es deductivo más o menos la información donde nos basamos para el desarrollo de este proyecto. Y con esto concluiría la presentación. Esperamos preguntas. Bueno, ¿alguien tiene preguntas para hacer? Digamos, no voy a preguntar por la elección de los temas, pero ¿cómo cree que mejorarían ustedes todo este proyecto? Bueno, un poco lo mencionamos, o sea, en un momento, en realidad habíamos empezado intentando usar lo que son los drivers en la etapa de salida. Pero bueno, la verdad que lo intenté hacer andar y se me quemaron como 5. Prendí fuego 5 así de una. Entonces, como iba pasando el tiempo, iba pasando los meses, decidimos dar un volantazo y encararlo por otro lado. Pero la realidad es que si usásemos drivers, podría aumentarse bastante la potencia. Es la realidad. Podría manejarse mejor los transistores de salida. Bueno, también se podría cambiar el comparador para para no tener que usar esta resistencia de pull-up, ¿no? Y así no depender de esa resistencia para el tema de los flancos en la modulación PWM. Bueno, otra Sí. cosa, perdón, que había visto. El driver ese que usó otro grupo, el IR2110, también lo que tiene es un pin de shutdown. Que bueno, nosotros no lo tenemos, entonces cuando está sin audio, los transistores siguen conmutando. La verdad que esa es una mejora que se tendría que hacer. Hacer que cuando no haya audio, apagar todos los transistores. También es algo que podríamos hacer. ¿Qué fue lo que más le gustó del proyecto y lo que menos le gustó, desde su punto de vista? A mí, o sea, cuando lo escuché, me puse muy feliz, esa es la verdad. Y cuando estaba aprendiendo fuego integrado, la verdad que estaba de muy mal humor. Cuando no salían las cosas. Pero bueno, también te fuerza un poco a meterte a cosas que uno por ahí antes no metía mano. Bueno, yo particularmente creo que en lo que es el transcurso de la carrera hay muy poco de laburo sobre audio, que es quizás una de las partes que a mí más me interesa. Entonces, tener acá la posibilidad de aplicar a un proyecto así y trabajar con el manejo de señales de audio y de amplificación del mismo, para mí estuvo buenísimo. Pero bien, como dice Luis, cuando empezaron esos problemas con ese integrado fue bastante frustrante, la verdad.
¿Les parece que fue Bueno, positivo? pero salió adelante, ¿no? ¿Cómo llevaron eso de, bueno, intentar, seguir, probar hasta que funcione? Porque es una de las cositas también que queremos que vivan, ¿no? No, sí, son tardes de buscar en foros, de buscar por qué no funciona, de ver otra gente que tampoco le funciona, ver gente que sí, ver el por qué, ver gente que usó otras alternativas. Son tardes tomando mate y scrolleando foros. Ah, días mejores, días peores, pero bueno, se van aprendiendo un montón de cosas. O sea, a veces cuando las cosas no salen, por ahí es cuando uno más aprende, porque es cuando más se pone a buscar. Exactamente. Uno aprende cuando las cosas no andan. Bueno, esa es la vida laboral. Para los que todavía no estén metidos en eso, básicamente es con lo que van a tener que convivir todos los días. Así que nada, está bueno. Si es que todavía no lo vivieron, tener una experiencia de esas es un poquito la idea del proyecto. Más vale acá que no los van a rajar que en un laburo. Claro, por suerte. Bueno, Tengo una consulta para los chicos. dale, Ahí, dale, cuando perfecto. mostraron la señal de salida que tenía como un ruido. ¿Le pudieron medir distorsión armónica con el osciloscopio digital aplicando FFT? El problema que teníamos es que el osciloscopio digital fue medio prestado de a ratos, entonces no teníamos mucha la posibilidad. O sea, yo tengo el Kenwood viejo y cada tanto podía manguear a un compañero de laburo el digital, entonces no lo tenía disponible al 100%. Pero bueno, es algo que se podría medir. Bien, tarea para el hogar. Claro, exactamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Estaría bueno que lo midan, pero yo creo que el proyecto está bueno, los felicito. Me gusta que